Bendito sea el nombre de Dios. A pesar de que solamente tuve como 10 minutos tratando de organizar mis ideas allá, tiene título este mensaje. El título de este mensaje, pueden bajar, mis amados. El título de este mensaje es: Señor, quiero tener hambre de ti. Así se llama el título de este mensaje. Señor, quiero tener hambre de ti. Quiero que por favor busquemos Segunda de Samuel, capítulo 6. Oh, aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Gloria a Dios. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. O bueno, yo le digo cuando dejemos, pero vamos a tratar de leer todo el capítulo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, danos sabiduría y que la palabra tuya sea dada en esta mañana para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquí la palabra de Dios habla un hecho bastante interesante, mis amados hermanos. Hoy están así como muy calladitos, no sé si la lluvia los dejó, así como cuando uno se mete a la cuna, ¿no? Y está lloviendo, ¿no? Este, como muy calladitos, pero bueno. Eh, ya está haciendo calor, mis amados. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. ¿Quién vive?
Y a su nombre, gloria. Bien, mis hermanos. Aquí habla de que David tuvo el deseo de llevar el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén, a Sión. Él sintió el deseo de llevar el arca de Dios a Sión y buscó una carreta nueva con bueyes que nunca habían arado, nunca habían hecho nada. El hombre aparentemente estaba haciendo la forma correcta, pero no era así, mi hermano. No era así porque Dios no lo había dispuesto de esa manera. La única forma de poder transportar el arca del pacto era a través de los levitas llevándolo en sus hombros. No era a través de bestias, sino a través de levitas. Ahora, dice la palabra de Dios que el arca del pacto estaba en casa de Abinadab. Escúchenme esto, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto era como un cajoncito, a los cajoncitos que son tipo barco, así que son huecos por dentro, pero a eso se le llama arca. Por eso se habla del arca de Noé y por eso se habla del arca del pacto. El arca de Noé es una cosa grandísima, fue el primer transatlántico que construyó el ser humano. Era demasiado grande, pero lo que era el arca del pacto era una caja pequeña recubierta de oro. Fue algo que Dios le pidió a Moisés que hiciera, que fue cuando mandaron a construir el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el arca del pacto en el lugar que llamaban el lugar santísimo. Y nadie podía entrar a ese lugar sino solamente el sacerdote y una vez al año. Y el sacerdote entraba con uno de los pies amarradito de una cuerda, porque si entraba en pecado, la presencia de Dios, mire mi hermano, se lo digo en venezolano, lo peinaba. Así que mi hermano, ellos tenían cuidado cuando entraban a la presencia de Dios de no entrar en pecado para que no fueran consumidos por la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios era tan impresionante, no es que era, es tan impresionante, Dios es tan santo, Dios es tan bello, que la presencia de Dios o puede bendecir o puede castigar, dependiendo de la actitud, no de Dios, de la actitud de nosotros. Fíjense qué interesante, porque uno de ellos intentó agarrar el arca del pacto porque se resbaló uno de los animales y parecía que corría el arca y él quiso detener el arca del pacto. Nadie podía tocar el arca del pacto. Significaba para el pueblo de Israel, significaba la misma presencia de Dios. Así que nadie podía tocar el arca del pacto. Él tuvo esa temeridad de tocar el arca del pacto y en ese momento fue consumido por la santidad de Dios. Es algo terrible. Quizás a nosotros, los hombres y las mujeres del siglo XXI, nos cuesta entender, pero ¿cómo es posible? O sea, ellos estaban haciendo las cosas, no nos cuesta entender el asunto de que tenemos un Dios santo, un Dios que hay que temer. Hay gente que dice que temer a Dios no significa estar uno como asustado, y estoy de acuerdo. Pero hay gente que dice que temer a Dios es tener respeto por las cosas de Dios. Y estoy de acuerdo. Pero yo quiero ir un poquito más allá y yo sé que esto es difícil de aceptarlo. Pero temer a Dios no solamente es tener respeto por las cosas de Dios. Temer a Dios es temerlo, temerlo. Saber así con un cierto grado de sustico de que Dios no es un juego, que con Dios no jugamos carrito. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios es algo muy, muy, pero muy serio. Y debemos tomarlo con mucha seriedad en nuestras vidas. El solo hecho de la Santa Cena, fíjense, ¿no? Pablo es claro en el libro de Corintios. Dice, el solo hecho de la Santa Cena, dice, porque algunos han tomado indignamente de la Santa Cena y duermen. Es decir, habían muerto por haber tomado indignamente de la Santa Cena. Así que mi hermano, aquí estamos en un cuadro bastante interesante. Ahora, con el pasar del tiempo, después de Moisés, después que ellos conquistaron la tierra prometida, con el pasar del tiempo, el arca del pacto, en algún momento, hermanos, tuvieron guerra contra los filisteos. Y escúchenme esto porque quiero llegar a donde quiero llegar. Me gusta contextualizar lo que digo para que no se me pierdan, para que sepan de dónde salieron las cosas. El arca, ¿qué es arca? El pacto, ¿qué es pacto? Y cómo es eso y de dónde salió. Y por eso me gusta contextualizar el asunto. Escúchenme esto, por favor. Escúchenme esto. En algún momento los israelitas tuvieron una de sus tantas guerras con los filisteos, pero ellos estaban mal, estaban en pecado. En aquel tiempo el sacerdote era el sacerdote Elí y tenía dos hijos que eran un par de vagabundos.
La palabra de Dios dice que no tenían respeto por Dios y que aún metían mujeres en el templo para tener relaciones sexuales con las mujeres dentro del lugar en el que ellos habían asignado para el arca del pacto. Pero sin embargo ellos querían el respaldo de Dios a pesar de esta mala conducta. Mire qué interesante, y cualquier parecido con la realidad, dicen por ahí, es mera coincidencia. A veces queremos tener el favor de Dios, pero no andamos conforme a los decretos y a la obediencia que Dios manda de cada uno de nosotros. ¿Sí, mi hermano? Y finalmente cuando ocurre algo malo, cuando ocurre algo fuerte, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me ocurre esto? Y finalmente el culpable de todas nuestras frustraciones y de todos nuestros pecados es Dios. Y nunca podemos encontrar o nunca nos atrevemos a veces a revisar nuestras propias vidas para ver qué he hecho yo, aunque pueden venir pruebas para el cristiano que no tienen que ver con el pecado, pero finalmente el cristiano es alguien que debe caminar en la santidad de Dios. Amén. Pues bien, aquí tenemos a esta gente y en algún momento en una de esas guerras con los filisteos, a los hijos de Elí, que eran los hijos del sacerdote, se les ocurrió una idea, o mejor dicho, no se les ocurrió una idea, se les ocurrió una ideota. Ellos sabían que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Lo que ellos no entendían era que cuando ellos estaban en pecado, Dios alejaba la presencia de ellos y quedaban expuestos y merced de los enemigos a causa del pecado de ellos. Así que aunque esa era el arca del pacto, aunque representaba la presencia de Dios, Dios no iba a respaldar el pecado de nadie y Dios no iba a bendecir el pueblo a menos que se arrepintiera. A menos que se arrepintiera. Ahora fíjense, qué interesante. Perdón, me fui. Hermano Joan, por favor. Ok. Hermano Joan, por favor. Le agradezco. Lo que tengan que conversar, por favor, no en el mensaje. Ok. Entonces, ellos sacaron el arca y se iban a encontrar en un campo de batalla contra los filisteos. Y sacaron el arca porque dijeron, no, con el arca vencemos. Y se atrevieron a sacar el arca del pacto y llevarla al campo de batalla. El problema era que Dios no estaba con ellos. Israel se había apartado de Dios en ese momento. ¿Y qué creen ustedes que fue lo que ocurrió, hermano? Perdieron de manera irremediable. Murieron miles y miles de israelitas en el campo de batalla y los que quedaron vivos huyeron. Y los filisteos tomaron el arca del pacto y se llevaron el arca del pacto y lo metieron en el templo de su Dios. Que no recuerdo ahorita el nombre del Dios de los filisteos. El caso es que es mitad pez y mitad hombre, así como una especie de sirena. No es Mamón. Dagón. El Dios Dagón es mitad pez, mitad hombre. Bueno, metieron el arca del pacto junto a Dagón, imagínense ustedes. Y aquellos salieron y murieron porque les cayó el juicio de Dios. Y cuando le llegó la noticia al sacerdote, que tampoco había sabido corregir a sus hijos, cuando escuchó la noticia, dicen que estaba sentado en una silla y se fue de espalda, se desnucó y también murió el sacerdote. Total del caso que Israel fue vencida por los filisteos y no solamente fueron vencidos por los filisteos, murió el sacerdote, murieron sus hijos y perdieron el arca. Qué interesante, mi hermano, qué interesante. Que debido a nuestro pecado nosotros podemos perder la presencia de Dios y no es culpa de Dios la ausencia de Dios en nuestras vidas, si no es culpa de nosotros mismos. Ahora fíjate, ¿qué ocurrió cuando el arca del pacto estaba en el templo de Dagón? Cuando fueron a ver al otro día, Dagón, la estatua de Dagón estaba totalmente caída en dirección al arca del pacto. Entonces la levantaron y al otro día la cabeza de Dagón y las manos y todo estaba partido a los pies del arca del pacto.
Porque aunque a los judíos no les funcionó, porque el arca del pacto no era un amuleto. El arca del pacto no es como abrir el Salmo 91 para que no entre ningún espíritu en mi casa. El arca del pacto solamente se hacía posible y realidad dependiendo de la relación del pueblo de Israel con su Dios. Ahora, se desató una enfermedad terrible en el pueblo filisteo. Una enfermedad que estaba diezmando al pueblo filisteo. Y ellos entendieron que era a causa del arca del pacto. Sí, era causa del arca del pacto. Así que ellos tomaron una decisión de volver el arca del pacto a los israelitas. Pero ellos no tomaron el arca del pacto, sino que lo pusieron en unos bueyes y lo mandaron para Israel. Vamos, si esto es de parte de Jehová Dios, si esto es de parte del Dios de los israelitas, estos van a saber llegar a donde tengan que llegar. Y efectivamente era de parte de Dios, porque los animalitos tenían un GPS que los llevó directo a Israel. Los llevó directo a Israel. Estos animalitos tenían un GPS. Ahora, ¿qué ocurre, mi hermano? Y aquí es donde entramos en lo interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegó el arca del pacto, todo el mundo lo celebró, pero nadie sabía dónde dejar el arca del pacto. Así que dejaron el arca del pacto en casa de Abinadab. El arca del pacto terminó en casa de Abinadab. Y estuvo 20 años en casa de Abinadab. El arca del pacto estuvo 20 años en casa de Abinadab. Ahora, mi hermano, yo les quiero decir algo. ¿Cómo es posible? Y aquí hay algo que le hace ruido a uno y ahí es donde el título del mensaje, ¿le pusieron el título a mi mensaje ahí? No le han puesto el título. Ah, sí. Señor, quiero tener hambre de ti. ¿Cómo es posible que el arca del pacto en casa de Abinadab estuvo 20 años, pero la Biblia no me menciona que haya ocurrido algo extraordinario en casa de Abinadab? Simplemente a lo largo de 20 años de estar el arca del pacto en la casa de Abinadab, no ocurrió nada. Igual que no ocurrió nada cuando estaba con Elib y sus hijos. Pero cuando se lo llevaron los filisteos, sí había ocurrido algo. Se manifestó el poder de Dios demostrando que ningún Dagón, que ningún Baal, que ningún Dios podía ser más poderoso que el Dios de Israel. Cuando estuvo en tierra filistea, aún los que no eran israelitas, los que eran gentiles, los que no eran parte del pacto de Abraham, tuvieron que reconocer que había un Dios más grande que el Dios de ellos, que era el Dios de Israel. Algo ocurría donde iba el arca del pacto, y donde no ocurría nada, tenía que ver ya no con los gentiles, tenía que ver con los que eran propiamente pueblo de Dios. Así que cuando llegó el arca del pacto a Abinadab duró 20 años el arca en su casa y no ocurrió nada. De hecho, no solamente no ocurrió nada, cuando por fin deciden sacar el arca del pacto de casa de Abinadab, termina muriendo su hijo Usa, porque fue el que extendió la mano para que el arca no se moviera y cayó muerto por la presencia de Dios. Así que fueron 20 años el arca del pacto en la casa de alguien que debía ser parte del pacto, que alguien que era parte del pueblo de Abraham, alguien que era parte del pueblo de Israel. 20 años, pero en 20 años en la vida de Abinadab y en la vida de sus hijos no ocurrió nada. No ocurrió nada. Sin embargo, ya lo último, muere su hijo por extender la mano al arca del pacto, que también representa la presencia de Dios y símbolo de la santidad de Dios. Pero ocurre algo curioso. Mi hermano, ocurre algo curioso. ¿Y qué es lo que ocurre, mis amados? Que cuando David vio que el arca, la presencia de Dios consumió a Usa, David, que de bobo no tenía un pelo, dijo, no, ¿cómo voy a llevar el arca del pacto a Sion, a Jerusalén? Y buscó la casa más cerquita que tenía por ahí, y la casa más cerquita era la casa de Obededón. La casa de Obededón. Pero aquí ocurrió algo extraordinario, hermano. ¿Cuánto tiempo duró el arca del pacto en casa de Obededón? 3 meses. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de lo que ocurrió en la casa de Obededón en esos 3 meses?
que fue bendecido grandemente. Y esas personas que les gusta hablar, no se la aguantaron y le dijeron a David, epa, rey, aquel está siendo bendecido y es por causa del arca. Y les repito, David, que de tonto no tenía un pelo, dijo, ay sí, no, ahora sí, traigámosla. Ahora sí, traigámosla. Ahora, mi hermano, ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre la casa de Obededón y la casa de Abinadab? Dicho sea de paso, dicho sea de paso. Después que el arca salió de casa de Obededón, fue tal el impacto que provocó el arca del pacto en Obededón y en su familia, que ellos siguieron el arca del pacto. Ellos dejaron su finca, su tierra, yo no sé qué tenía Obededón. Si alguna finquita ahí en el camino y David metió ahí el arca del pacto. El hecho es que ellos dejaron todo y más adelante encontramos a Obededón ministrando en el templo, como uno de los porteros que cuidaba una de las puertas del templo. Obededón amaba la presencia de Dios y era precisamente eso lo que marcaba la diferencia entre Abinadab y Obededón. Abinadab tuvo el arca y quizás de manera religiosa la tuvo ahí, no sé, quizás en algún momento dijo una oración que parecía más un rezo que una oración, parecía más una repetición que una oración, y después le faltaba poco para presignarse y darse golpes de pecho. Abinadab no supo entender qué representaba el arca del pacto, pero Obededón sí lo supo desde un mismo momento. Supo que en el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Esa arca del pacto que se manifestó la gloria de Jehová, que bajaba la misma presencia de Jehová. Y dice que cuando Moisés entraba al lugar santísimo, porque Moisés sí tenía acceso al lugar santísimo, dicen que cuando Moisés entraba al lugar santísimo y bajaba la misma presencia de Jehová, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y el secreto de Obededón era que amaba la presencia de Dios. Ese era el secreto de Obededón. Y lo amó tanto que dejó tierras y todo lo que tenía y siguió tras aquello que a él más le importaba. Lo que le importaba era la presencia de Dios. Él se enamoró profundamente de la presencia de Dios. Lo que marcó la vida de Moisés, mi hermano, lo que marcó la vida de Moisés fue el amor por la presencia de Dios, mi hermano. Ellos comenzaron a amar la presencia de Dios. Y es que, mi hermano, la presencia de Dios es como un catalizador. Se dice que en química los catalizadores son aquellas sustancias que pueden acelerar o desacelerar un proceso. A través de algunos químicos, si usted quiere acelerar un proceso, por ejemplo, si usted quiere acelerar que el yeso se seque más rápido de lo normal, échele sal. Y el yeso se seca rápido. Eso es un catalizador. Así que, mi hermano, la presencia de Dios es el catalizador. La presencia de Dios es un catalizador. Es el catalizador que va a provocar que su bendición se atrase o se acorte. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Probablemente hay personas aquí que tenemos 20, 30 años esperando una palabra que Dios nos dio y todavía no se cumple. Probablemente tenemos problemas con el catalizador. Tenemos problemas con amar la presencia de Dios. Tenemos que amar la presencia de Dios para que la palabra que Dios te dio, la palabra que ha soltado Dios en tu vida, se acelere, se acorte en los tiempos y permita que la bendición de Dios llegue a tu vida. Pero no le echemos la culpa a Dios porque ha pasado mucho tiempo y todavía no veo cumplido lo que Dios ha prometido en mi vida. Probablemente la razón por la cual yo no veo que se haya cumplido lo que Dios ha prometido en mi vida es porque no estoy amando la presencia de Dios, no estoy buscando con pasión la presencia de Dios. Y es lo que Dios anda buscando de nosotros, pasión, pasión. Siempre lo he dicho y lo digo una vez más, mis amados hermanos. ¿Sabe qué movió a Dios para enviar a su Hijo? Pasión. Eso fue lo que movió a Dios, tener pasión por cada uno de nosotros. Eso fue lo que lo movió. Y Él espera, Él lo entregó todo por nosotros. Él entregó a su Hijo.
Y se fue el Hijo y nos entregó al Espíritu Santo. Él no mandó un ángel. Les voy a mandar un ángel mientras llegue el fin del mundo. No, mandó al Espíritu Santo. Él le entregó a su Hijo. Él le entregó al Espíritu Santo. Él ideó el plan de salvación. Dios lo entregó absolutamente todo para nosotros. Quiero que pienses en eso. Que Dios lo entregó absolutamente todo para nosotros. Quiero que piensen en eso. Porque de esa manera entonces nosotros, algo que Dios está esperando es que nosotros lo entreguemos todo en honor a Él. Todo en honor a Él. Así que mis hermanos, la bendición que andamos buscando la encontramos en la comunión con Dios. La bendición que andamos buscando la encontramos en su presencia. David, Dios le dio una promesa como a pocos hombres se les da. Te prometo que nunca faltará en el reino alguien de tu descendencia que gobierne. ¿Y sabe qué dijo David en uno de los salmos? David en uno de los salmos dijo, prefiero estar un día en tus atrios, prefiero estar un día en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. David aprendió a amar la presencia de Dios. Cuando por fin él logra transportar el arca del pacto a Jerusalén, su mujer, que era la hija de Saúl, cuando lo vio lo despreció, porque él danzó y dice que se quitó la ropa y danzaba para Jehová Dios. Y ella lo vio como un ridículo. Quizás lo vio incluso como un sucio. Pero David dijo, pues me haré más ridículo y más vil. Pero yo voy a seguir danzando para mi Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que mi hermano, es muy importante, mi hermano, que nosotros sintamos pasión por Dios. Hermano, el tesoro más grande que tenía Israel, el tesoro más grande que tenía Israel no era su tierra. El tesoro más grande que tenía Israel no era el mar Mediterráneo que lo tienen al oeste, ni el mar de Galilea que lo tienen dentro de su territorio, ni las hermosas higueras, ni los hermosos olivos. El tesoro más grande que tenía y tiene Israel es la presencia de Dios. El tesoro más grande que puede tener un cristiano es la presencia de Dios, hermano. Saben, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos acerca de Ruth, en la historia de Ruth, dice que Noemí y su esposo y sus 2 hijos, que murieron en Moab, dice que su esposo y 2 hijos salieron porque se había desatado una escasez y una hambruna, y salieron de Belén en busca de pan para poder sobrevivir. Pero miren qué interesante es esto, hermano, porque ustedes saben qué significa Belén. Belén, Belén significa casa de pan. Miren qué interesante, no había pan en la casa de pan. No había pan en la casa de pan. Y salieron a buscar pan en otro lado. Y encontraron la muerte buscando pan en tierra ajena. Buscaron la muerte buscando pan donde no tenían que buscar pan, porque el pan no lo tenían los moabitas. Quienes tenían el pan eran los israelitas. Así que lo que ellos necesitaban no era viajar a otra tierra. Lo que ellos necesitaban era la presencia de Dios. ¿Sí? Era la presencia de Dios lo que ellos necesitaban. Cuando Elías se consigue con la viuda de Sarepta, esta viuda no tenía nada, pero tuvo un encuentro con Dios. Y Elías le dice, haga de ese puñado de harina que solamente le queda un poquito, hágame primero a mí y como yo, y luego lo que queda come usted y come su hijo. Esta mujer obedeció al profeta, hermano. Y el profeta le dijo, vive Jehová Dios, que no escaseará el aceite ni escaseará la harina, porque esta mujer tuvo un encuentro con la presencia de Dios en medio de una hambruna que afectaba a toda la tierra. Israel se estaba muriendo de hambre.
Sarepta se estaba muriendo de hambre. Había una crisis tremenda, pero esta mujer encontró abundancia en la soledad. Esta mujer encontró abundancia en medio de la escasez. Esta mujer tuvo aceite. Esta mujer tuvo harina. En medio de la peor escasez que vivieron en su época, esta mujer tuvo para sostenerse y para sostener sus hijos, porque esta mujer en un acto de fe aprendió a moverse en la presencia de Dios. Esta mujer aprendió a tener amor por la presencia de Dios. Oh, mi hermano, de verdad que nosotros necesitamos tener amor por la presencia de Dios. ¿Saben? Nosotros a veces nos enamoramos, de las señales y no nos enamoramos de Dios. Yo amo un avivamiento, hermano. Yo anhelo un avivamiento, hermanos. Yo lo anhelo. De todo corazón lo anhelo. Y algo en mi corazón sigue diciendo que viene algo grande para nuestra tierra. Sí, algo en mi corazón lo sigue diciendo. Escuché de que se había perdido la estatua de María Leonza en la Universidad Central de Venezuela. Cuando yo escuché esa noticia, yo dije, eso es imposible, que hayan sacado ese tremendo mamotreto grande y pesado y que se lo hayan robado. Eso es un acto de brujería que quieren hacer para pactar la nación otra vez al diablo, como el año pasado, pero les fue mal. Luego apareció una noticia de que no se lo habían llevado, sino que habían sido los santeros. Yo dije, también es imposible que hayan salido solamente los santeros. Esta forma de transportar esa estatua, ese demonio a la montaña de Sorte, porque lo llevaron a la montaña de Sorte, solamente es posible si el gobierno decide trasladarla. Sí, luego se pronunció el gobernador del Yaracuy y finalmente era así, mi hermano. Ellos están tramando algo grande para pactar porque en el mundo espiritual algún demonio les está diciendo, se les están acabando los días. Algún demonio les está diciendo que se les están acabando los días. Así que mi hermano, no me extrañaría porque el año pasado, cuando Dios lo juzgó con agua, con rayos y centellas. Y miren cómo está la nación. Miren cómo está la nación con agua. Y el 12 de octubre es el miércoles, si mal no me equivoco. No les extrañe que ese día en Yaracuy llueva como nunca ha llovido y caigan rayos y centellas, porque Dios le va a decir a este gobierno, Dios le va a decir a este pueblo, Dios se va a demostrar sobre esta tierra que no hay Dios sino solamente Jehová de los ejércitos. No hay otro, no hay otro. Dios le va a decir a esta tierra. Y se está preparando algo grande, mi hermano. En lo espiritual se está preparando algo grande. Hubo un santero que se pronunció, no, que sabemos lo que están haciendo, que marcha para Jesús, pero nosotros también nos estamos organizando. Mentiras del diablo. Igual que el gigante Goliat, igual que los gigantes de la tierra de Canaán, un tamañote, pero puro bulto. Puro bulto, mis amados hermanos, porque cuando nosotros nos levantamos en el nombre del Señor Jesucristo, destruimos esos gigantes. Destruimos esos gigantes. Sí, los vamos a destruir. Así que, mi hermano, yo les pido, mi hermano, que desde hoy, 10, 11 y 12 de octubre, comiencen a hacer sus marramucias, y perdónenme la expresión, mis amados, pero que comiencen a hacer sus marramucias y sus brujerías y sus pactos. A partir de hoy, abrimos los cielos y cerramos toda maldición contra nuestra tierra y declaramos toda bendición para nuestra tierra, y toda hueste de maldad, toda potestad, todo gobernador, toda autoridad espiritual contraria a Dios queda neutralizada en el nombre de Cristo Jesús. Porque creemos la presencia de Dios, hermanos. Porque amamos la presencia de Dios. Amamos la presencia de Dios. Sí, mi hermano. Ay, sí, que se pronunció uno de los abalaos y que dijo que también se iban a levantar, y en el fondo se escuchaban unos tambores. Será el tambor fúnebre de que ese demonio termina de irse. Porque grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Y Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar en esta nación. Lo sigo creyendo, hermano. Lo sigo creyendo. Pero escúchenme esto. Escúchenme esto. Amamos un avivamiento. Yo amo un avivamiento.
Pero exactamente qué es lo que amamos. Escúchenme esto. ¿Recuerdan la predicación del domingo pasado? Por eso que dijo alguien, entonces no vino el pastor. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Qué amaba yo de un avivamiento? ¿O qué amo yo de un avivamiento? Hermano, ver sanidades. Yo quiero ver que mis hermanos y yo nos sanemos. Que a alguien le falta una mano y le aparezca una mano creciendo. Yo quiero ver eso. Que alguien esté muerto y oremos por ese muerto y se levante el muerto. Aunque salga corriendo después del susto, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Pero entonces descubrí que mi corazón estaba anhelando los frutos de un avivamiento y estaba enamorándome de lo que ocurre en un avivamiento, pero no estaba amando o deseando al que da ese avivamiento. Y descubrí que mi corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. ¿Saben, hermano? Amamos tener dones, amamos tener ministerios. ¿Cómo nos gusta cuando nos bajamos del púlpito? ¿Qué fe? ¿Cómo la hice? Me sobré, ¿verdad? Y amamos tanto los ministerios que tenemos los ministeriales. Llamamos tanto los dones que nos molesta que un hermano tenga un don que yo siempre he anhelado, pero a mí Dios no me lo ha dado. Porque anhelamos las manifestaciones del Espíritu, pero pocas veces amamos al Espíritu Santo. Y Él está anhelante, nuestro Señor, y yo no puedo nombrarlo de otra manera. Mi Señor, el Espíritu Santo, está anhelante de tener relación con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben? Quiero concluir con unas palabras que le dije a los jóvenes en el retiro. Unas palabras que me tocó dar y las di en el retiro y quiero dárselas a ustedes. No todo el mensaje, solamente un hecho en sí, mi hermano. Hubo un campesino mexicano que cruzaba la frontera a los Estados Unidos cuando era el tiempo de cultivo. Y cuando terminaba el tiempo de cultivo, regresaba a México. En ese ir y venir, 9 meses se la pasaba en Estados Unidos y 3 meses se la pasaba en México. Pero una noche, mi hermano, una noche, el 7 de diciembre de 1972, 7 de diciembre de 1972, él estaba reunido en la noche con su familia viendo televisión y esa noche estaban transmitiendo algo que marcaba historia en la humanidad. El hombre pisaba la luna. Solo 17. Y el hombre pisaba la luna. Y uno de sus hijos, hermano, pero escúcheme esto, él era simplemente un campesino que venía a los Estados Unidos y duraba 9 meses mientras duraba la cosecha y luego se regresaba a México a estar 3 meses en México. ¿Quién era este hombre, hermano? Desde un punto de vista humano, era nadie. Porque dentro de la sociedad mexicana, era nadie. Era un campesino que ni tierras tenía. Así que él no era nadie. Y dentro de la sociedad americana, imagínense ustedes, mi hermano, si no era nadie dentro de la sociedad mexicana, si dentro de los estratos de la sociedad americana no era nadie, imagínense ustedes qué era este pobre campesino dentro de los estratos de la sociedad norteamericana. Simplemente era invisible, no existía, o mejor dicho, sí existía.
¿Sabe que para ese tiempo a los campesinos que iban a trabajar la tierra en los Estados Unidos, pero no se les otorgaba visa? Simplemente se les permitía trabajar la tierra y cuando terminaban de trabajar la tierra, vuélvanse otra vez para México. A los campesinos, los americanos, le tenían un nombre que era despectivo, que eran los wetback. Así le decían, los wetback. En español, los espaldamojadas. Por efecto de la tierra, del trabajo, del sudor del día, la ropa se les mojaba y los americanos le decían despectivamente los espaldamojadas a la gente que trabajaba en la tierra, la agricultura en los Estados Unidos, y luego los echaban y luego los volvían a admitir cuando tenía que volver a empezar la cosecha. Los llamaban los espalda mojada. Este hombre simplemente era una espalda mojada. Pero esa noche, mi hermano, esa noche uno de sus hijos, que era un potencial wetback, que era un potencial espalda mojada, uno de sus hijos, que no tenía ningún tipo de esperanza como él, uno de sus hijos tuvo un sueño. En el momento que veía la televisión, él le dijo al papá, papá, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Quiero ser astronauta. Yo no sé si en ese momento, por espacio de unos breves segundos, el papá lo miró más bien con compasión y con tristeza que con alegría. Ay, hijo, usted está marcado. Usted es una espalda mojada. Usted es hijo de una espalda mojada. Usted va a ser una espalda mojada. Yo no sé si por fracciones de segundo al papá se le pasó eso por la mente. Yo no lo sé. El caso es que al rato, cuenta este muchacho cuando ya es hombre, al rato el papá lo llama y el papá le dice, hijo, yo creo que tú vas a ser un astronauta. Yo creo que tú vas a ser un astronauta. Cuenta este muchacho, ya después de hombre, dice, ese niño de 10 años que era yo, esa noche se acostó feliz. Esa noche se acostó feliz porque mi padre creyó que yo podía lograr ser astronauta. Esa noche yo me acosté feliz y esa noche tuve el mejor de los sueños de mi vida porque soñé con las estrellas. Soñé con las estrellas. Y a partir de ese día me comencé a enfilar y comencé a estudiar y estudié ingeniería y después que me gradué de ingeniería fui a buscar trabajo en la NASA. Y cuando fui a buscar trabajo en la NASA habían 12,000 personas como yo buscando trabajo. Así que me dijeron, no. Pero descubrí que tenía que haber un valor agregado a lo que yo ya era. Que la gente de la NASA no solamente andaba buscando ingenieros y bien preparados, sino que andaba buscando que esos ingenieros fueran pilotos. Así que me metí en un curso de piloto y llegué a ser piloto de avión y un muy buen piloto de avión. Y fui a competir otra vez contra 12,000 que metían los papeles y no me volvieron a dar trabajo. Así que descubrí que la NASA también buscaba que las personas que ellos seleccionaban fueran submarinistas. Hice un curso de submarinista y me volví un maestro en el arte del submarinismo. Y me volví a la NASA y volví a competir con 12,000 más para conseguir trabajo. Y otra vez me dijeron que no. Otra vez me dijeron que no. Ahora escúchenme. En aquel tiempo estalló un reactor nuclear en Rusia, el Chernobyl, el reactor nuclear de Chernobyl. Y se comenzó a regar la radiación por toda aquella región. Y por primera vez la Unión Soviética, que fue cuando se disolvió la Unión Soviética y luego apareció Rusia. Pero por primera vez la Unión Soviética le pedía ayuda a los Estados Unidos para controlar esta radiación. Él entendió algo, que además de ser ingeniero, que además de ser submarinista, que además de ser piloto de avión, él entendió de que arriba en el espacio estaban construyendo una estación espacial internacional, donde gringos y rusos y europeos iban a trabajar de la mano. Y él dijo, ya está, esta es mi oportunidad.
El gobierno americano solicitó ayuda y poca gente se presentó para ir a Chernobyl a combatir este problema. Él dijo, ya está, esta es mi oportunidad. Si yo aprendo ruso, además de ser ingeniero, además de ser piloto, además de ser submarinista, si yo aprendo ruso, tengo ya una ventaja sobre los demás competidores a la hora de volver a solicitar un trabajo en la NASA. Y él decidió irse para Rusia y estuvo en Chernobyl. Cuando regresó, el hombre regresó hablando ruso y volvió a meter papeles en la NASA con las otras 12,000 personas y por fin logró su atención y consiguió el trabajo. Por fin logró su atención y consiguió el trabajo. ¿Saben qué? El hombre entró a la NASA y lo comenzaron a entrenar. Un buen día lo llaman y le dicen, prepárate. Prepárate porque vas a la luna. Vas al espacio. Y este hombre comenzó a entrenar, y después de 2 años de entrenamiento, el 28 de agosto del año 2009, parte del transbordador y van al espacio. Por increíble que les parezca, hermano, el hijo de un wetback, el hijo de un camisa mojada, estaba en el espacio. Porque le creyó la palabra que le había dado su padre esa noche. Hijo, yo creo que tú puedes ir a las estrellas. Y aquí hay más de uno, hermanos. Aquí hay más de uno a los cuales Dios les ha dado una palabra. Y le voy a decir algo que en este momento me lo está diciendo el Espíritu Santo. Cuánto anhelo cumplir esa palabra. Cuánto anhelo cumplir esa palabra, hijo mío. Pero no soy yo quien la está deteniendo. Es tu falta de búsqueda de mi presencia. ¿Saben? Este hombre llegó a la luna y fue el primer hombre en la luna. Fue la primera vez que se transmite, no la luna, en el espacio. Fue la primera vez que se transmite en el espacio una transmisión a la Tierra en el idioma de Cervantes. Era la primera vez que se hablaba el español en una transmisión en vivo desde el espacio. Siempre había sido el idioma inglés. Miren, el hijo del que era una espalda mojada, el hijo de un wetback, cuando el padre le dio una palabra, el padre le creyó la palabra a ese padre y viajó al espacio, viajó a las estrellas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando Dios nos da una palabra, hay intrínsecamente un propósito cuando Dios nos da una palabra. Uno, cumplir un propósito de Dios acá en esta tierra. Sí, sí lo hay. Y estoy terminando con esto. Sí lo hay. Pero cuando Dios manda una palabra sobre nuestras vidas, de manera intrínseca, Dios lo que anda buscando es enamorarnos, que nos enamoremos de Él. Eso es lo que anda buscando Dios, que nos enamoremos de Él. Él soltó una palabra sobre ti y el Espíritu Santo te la recuerda en este momento, la palabra que Dios soltó sobre tu vida. Escúcheme esto, el Espíritu Santo te la está soltando en este momento, la palabra que Él soltó sobre tu vida. La voy a cumplir, dice el Señor, porque no soy hijo de hombre para que mienta. La voy a cumplir. Así que, mi hermano, Dios lo que anda esperando de cada uno de nosotros es tener hambre de su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Seas tú glorificado, Padre. Seas tú alabado y ensalzado. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Quisiera, por favor, alguien que no haya aceptado nunca a Cristo y que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si hay alguien que quiera decirle a Dios en esta mañana, Señor, yo tengo hambre de ti, levante su mano. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Amén. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, hermano. Ahora me dirijo al pueblo. Vamos a orar. Yo quiero que ahí donde tú estás, recuérdele a Dios. A Dios le gusta que le recuerden, ¿sabía? Recuérdele a Dios la palabra que Él te dio. Señor, tú me prometiste, Padre, esto y aquello, y lo quiero ver cumplido en mi vida. Quiero que por favor cierren sus ojos, Yo quiero que tengan expectativa, no de lo que yo voy a seguir diciendo, de lo que yo ya dije. Yo quiero que tengan expectativa de lo que Dios va a hacer con ustedes en esta hora. Estamos a un paso de 24 años de celebración. Estamos a un paso del 12 de octubre, que marcará un hito en la historia de este país. El 12 de octubre, esta marcha y nuestras oraciones y nuestros clamores liberarán esta tierra en sus aires. Y el 12 de octubre declararemos que Jesús es el Rey y Señor de Venezuela. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero un pueblo santo, dice el Señor. Porque ustedes me vasijas útiles. Porque los he escogido a ustedes en medio de un mundo que sucumbe en el terror y en la ansiedad. Los he escogido a ustedes para decirle al mundo de una nación por la cual ya nadie daba medio, pero yo he creído que es mi tierra. Los he escogido a ustedes para que le digan al mundo que aún hay esperanza. Hay familiares que aún no conocen a Cristo y van a llegar a mis pies, dice el Señor, por tu testimonio y por tu palabra. Sabrán que yo soy Dios, porque voy a respaldar sus palabras. Voy a hablar, dice el Señor, y haré sentir mi presencia en esta tierra. No quiero que sigan jugando. Busquen mi presencia y verán mi gloria. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Toda ansiedad se va, Señor amado. De verdad, en tu nombre, Jesús, toda ansiedad se va. Señor, todo estado de depresión se va en tu nombre, Jesús. Toda falta de esperanza se va en tu nombre, Jesús. No escondas tu corazón ante el Rey, porque Él lo sabe todo. Exprésale tus temores, exprésale tus inseguridades. No hay forma de esconder, no hay forma de evitar. Él lo sabe todo y no te está juzgando, solamente quiere que expongas delante de Él tus debilidades, aún tu pecado.
hambre que duele. Y permite que Dios sobre en esta hora. Porque Él vino a libertar a los cautivos, a reventar cadenas. A que no se repita en nosotros ni los vicios ni los hábitos que por muchos años aún en el silencio nos han estado matando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Tu gloria.